عزة ومشطحة حبة عود حزة صدى أسلحة. Bueno, Erev Tov, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de preparación para Yom Ha'atzmaut. Y a nosotros se nos ocurrió empezar esta clase hace varios años. ¿Te gusta este que dice? Tiene ya más de una década. Se nos ocurrió aprender sobre Yom Ha'atzmaut, ¿sí? A través del arte culinario. Sí, así como en Pesach tenemos toda esta cosa especial, nos pareció que Yom Ha'atzmaut y reencontrarnos con la tierra de Israel también tiene que ver a su arte culinario. Y lo primero que elegimos y elegimos para cocinar algo de Israel, algo que primero va en contra de las normas israelíes de pronunciación. No existe ninguna palabra en hebreo que empiece con el sonido F. Salvo falafel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando en hebreo la letra fei va al principio de la palabra, se le pone un puntito, es fuerte y se convierte en P. La F se convierte en P. Entonces todas las palabras, ¿sí?, que tienen F, ¿sí?, empiezan con P. De hecho, me acuerdo cuando yo me fui a estudiar para Rabanut y íbamos con mis hijos que eran chiquititos y mi segundo hijo se llama Federico. Y lo llevamos para que le den las vacunas y claro, entonces empezaban no podían pronunciar, dice, bueno, acá se llama Uriel porque es su segundo nombre. Entonces la enfermera dice, acá se llama Uriel porque no podían pronunciar Federico, ¿no? Entonces es bien interesante que la comida típica de Israel es falafel, algo que obviamente ni siquiera se puede pronunciar en hebreo. Pero obviamente uno va a Israel y dice, me voy a comer un falafel, y esto nos habla de que la comida típica israelí no existe. ¿Sí? No existe, sino que es una incorporación. Y esto es lo que es el mundo judío, es una incorporación. Cómo se incorporan dentro del sabor judío todas las cocinas de todos los lugares donde han estado los judíos. Pero sí hace referencia a probablemente el falafel, ¿sí? Hay otra palabra que tiene su misma raíz, que es la palabra pilpel, que significa pimienta o pimiento, y probablemente era picante. La verdad es que no tenemos ni idea de cómo surge este nombre, pero el falafel sí es algo que se utiliza con algo que es muy mediterráneo, que son los garbanzos, ¿sí?, que sirven, digamos, y que tienen una forma de almacenarse mucho más fácil que otro tipo de harinas. Entonces, por lo tanto, es muy tradicional en el Mediterráneo. Y por supuesto, cuando uno visita Israel, lo que va a comer es eso. Pero ¿por qué nosotros vamos a comer eso? Porque otro tipo de comidas probablemente la tradición la trajo a estas latitudes, pero el falafel surge en la tradición judía ni en la ashkenazí ni en la sefaradí. Es parte de la cocina israelí. Y es cierto que nosotros podemos, y la vemos incorporada, no, vamos a cualquier restaurante árabe y también podemos encontrarlo, pero tiene que ver con esta tradición que se hizo en el Mediterráneo, especialmente, ¿sí?, en Israel, y por supuesto se hizo una comida muy común para nosotros. Entonces, mientras nosotros vamos viendo eso, entendemos de cómo se compone, ya tiré varias cosas, cómo se compone la cultura israelí. Entonces vamos a invitar a Efra que nos acompañe acá, ¿sí? Antes de que vayamos manos a la obra, vamos a ver un poquitito cómo se compone, ¿sí? Entonces, el mundo judío es un poquito como la masa que preparamos, ¿sí? Es una mezcla de sabores, una mezcla de colores y una mezcla de historias, ¿sí? Pero de todo lo que viene del pasado, a veces no sale, ¿sí?, un poquito de acá y un poquito de acá, sino que sale una cosa nueva, ¿sí? Y el falafel, ¿por qué se volvió la comida, ¿sí?, que nosotros utilizamos para festejar Yom Ha'atzmaut? Porque es algo nuevo, no es algo ni que traían nuestros antepasados de Europa ni de los países de Oriente. ¿Y esto qué indica? Algunas decisiones importantes que se tomaron a partir de la creación del Estado de Israel. Y la primera tiene que ver con la creación de algunos rituales y algunos elementos nuevos que representen al mundo judío que tiene que ver con Israel.
algunos van a estar rescatados del pasado, pero ¿qué pasa si Israel hace referencia solo a los ashkenazí o solo a los sefaradí? ¿Qué pasa? El otro podría sentirse que no es parte. Y por eso, si yo les pregunto, una de las cosas más importantes del mundo, si uno piensa en Israel, ¿qué idioma se habla en Israel? Hebreo. Y si les pregunto desde hace cuándo que se habla hebreo en Israel, desde Abraham. ¿Alguna otra opción? Sí, en la época de Abraham probablemente hablaban algo, aunque creo que Abraham habrá hablado algo de sumerio y arameo. Más simple. ¿Hace cuánto se escribió o cuándo se escribió el primer diccionario de hebreo? ¿Quién se anima? Cuando nació Moisés. ¿No? 1894. ¿Ok? Y lo escribió alguien que se llamaba Eliezer Ben Yehuda. ¿Sí? En 1994 se festejaron los 100 años del idioma hebreo. 94, 93, no me acuerdo. Sí, los 100 años del idioma hebreo. Ahora, ¿por qué decidieron reciclar el hebreo? Obviamente, como bien dijiste, el hebreo está en la Torá. La Torá está escrita en hebreo. Pero casi durante hartos periodos de la historia se dejó de hablar hebreo. ¿Sí? Entonces, claro, es que durante siglos el hebreo no es que los judíos no sabían hebreo, porque seguían rezando en hebreo, seguían escribiendo sus textos fundamentales de ley judía o de comentarios a la Torá o al Talmud en hebreo, pero no era una lengua hablada, una lengua viva en el sentido que en el día a día la gente hablaba. No se hablaba hebreo, se hablaba, bueno, entre los judíos de Europa Oriental surgió un idioma que es el Yiddish, que era el que hablaban a diario en la casa la gente, y que tiene que ver con es básicamente un alemán del siglo de la Edad Media alta, y más palabras, algunas palabras hebreas mezcladas y también algunas palabras eslavas que se incorporaron, y eso era el idioma de los judíos de Europa Oriental. Los judíos de lo que es la zona de los Balcanes, de Macedonia, de Bulgaria, de zonas de Italia, de algunas zonas de Turquía, básicamente Turquía, Grecia, hablaron el idioma que acá en esta comunidad se menciona a menudo, que es el ladino, el yudesmo, ¿sí? Que era también un español de la Edad Media, de la época de Cervantes, del 1400 y tanto, que se llevaron los judíos cuando los expulsaron de España. Esos eran los idiomas. Y los judíos de países orientales del Medio Oriente hablaban el idioma que se hablaba allí, que era el árabe. Pero el hebreo no era el idioma que se hablaba en el trato permanente, y aparte se consideraba la Shona Kodesh, la lengua sagrada. Pero hacia fines, con la primera Saliot, en particular Eliezer Ben Yehuda fue el gran impulsor, que fue un judío que vino de Rusia y que hizo aliyá con la primera aliyá. Hubo varias, a partir de fines del siglo XIX, hubo lo que se conoce como varias aliot, que fueron oleadas de inmigración de judíos hacia la entonces Palestina, hoy Medinat Israel. La primera aliyá fue en 1881, que fue como consecuencia de los pogroms que aparecieron luego del asesinato del zar Alejandro II. ¿Sí? Se acusó a los judíos de responsabilidad, y aparte el zar que asumió, el zar Alejandro III, era bien antisemita, entonces hubo ataques, entonces hubo una emigración de judíos hacia la tierra de Israel. Eso se conoció como la primera aliyá. Y en ese grupo, que no fue una aliyá muy significativa al fin, la aliyá más importante por las figuras que se establecieron, y fue una aliyá ideológica, fue la segunda aliyá,
que empezó en 1904 hasta 1914, donde, por ejemplo, hizo aliyá David Ben Gurión, el padre de Medinat Israel, en el fondo primer ministro que tuvo y jefe del movimiento sionista en aquellos tiempos. Y que también fue la aliyá que dio origen primero a la fundación del primer kibutz de Gania y de la ciudad más fuera de Jerusalén, la más famosa o conocida, que es Tel Aviv, 1909. Pero Eliezer Ben Yehuda fue uno de los olim de aquella. Olim son los que inmigran a Israel, suben. Aliyá significa subir, porque a Israel se sube, se asciende, tanto a nivel físico como también a nivel espiritual, ¿no? Entonces, este Eliezer Ben Yehuda, él que ya promovía el uso del hebreo antes de hacer aliyá en Israel, él se propuso y empezó una tarea que uno diría imposible, porque él fue el que impulsó fuertemente a que fue el primero que en su casa solo hablaba hebreo. Y a su primer hijo fue el primer hebreo parlante, digamos, de nacimiento, porque en la casa se le hablaba hebreo. Y él impulsó, y de a poquito el hebreo fue empezando a ocupar cada vez un lugar más importante y se convirtió en el idioma, renació como idioma. Pero estamos hablando de recién finales del siglo XIX. Y fue un éxito, porque el hebreo se convirtió en el idioma del Estado de Israel. Esta idea de buscar en el pasado elementos que nos representen a todos, porque finalmente uno dice, bueno, no importa dónde viviste, no importa los lugares por donde te llevó la historia, el origen es común. Entonces se busca en el pasado un origen común que tiene que ver con el pasado, pero que también tiene que ver con el futuro. ¿Sí? Por supuesto, entonces se establece. Y obviamente, pobre, su familia, no sé, no podría ir al supermercado, bueno, no había supermercados tampoco, pero la verdad que era complicado. Él agarró con su familia, como decía el Rabefra, todos empezaron a hablar hebreo, todos hablaban hebreo, y finalmente lograron imponer esta idea de que tenían que romper con este pasado que segregaba un poquitito el concepto de las inmigraciones, más allá de que, o sea, mientras nosotros vamos, este es el hilo conductor, el idioma del hebreo, y con esto vamos viendo un poquitito, más allá de las inmigraciones que hubo en uno y otro momento Israel, desde las diferentes latitudes, tanto inmigrantes ashkenazim, sefaradim, como italianos, como alemanes que hablaban solo alemán, o como... o de los países, o de India, ¿sí? Que es interesante, los judíos estaban arraigados con muchísimo tiempo y con su idioma muy, muy enquistado. Podríamos decir que la única aliyá, este proceso de Israel, que rompió todo ese paradigma de absorción, de ser absorbido, ¿sí?, por el idioma, es la aliyá rusa, que vamos a hablar enseguida, ¿sí? Pero todas las otras aliyot, mucha gente, y ustedes seguramente van a escuchar de mucha gente que es pariente de alguien que conocen acá y está en Israel y tiene otro apellido. ¿Sí? Porque una de las cosas que hacían eran hebreizaban el apellido. Empezando por Eliezer Ben Yehuda, que no se llamaba en Rusia Ben Yehuda de apellido, sino que hebraizó su apellido. Sí, o sea, el que hizo, utilizó, o sea, ¿qué significaba Eliezer Ben Yehuda? Es Eliezer, el hijo de Yehuda. Probablemente su papá se llamaba Yehuda y él tomó ese nombre. Acá el otro día hablaba con una familia que decía que acá cuando llegaron, se ve que le preguntaban el apellido, no tenían ni idea cómo decir, porque vaya a saber en qué idioma hablaba, y le dijo Ben Dov y le quedó de apellido Ben Dov, pero no era que era el apellido Ben Dov, sino que así le quedó, ¿no? Entonces, bueno, el curso del año pasado, ¿no? Entonces, es muy interesante como a veces van esos apellidos, sí, que son, que se fueron transformando, pero acá había una intención y muchas veces buscaban una traducción ¿sí? De traducir la palabra o buscar una palabra parecida, ¿sí?, en el idioma hebreo, y entonces familiares en diferentes países, ¿sí?, y en Israel, que tienen diferentes apellidos. Sí, pues había una intención de hebreizar, o sea, una intención de que el hebreo sea el idioma que lo lleva. Esto es interesante porque después de que se crea el Estado de Israel, tuvo un efecto también en las diásporas.
¿sí? Muchas diásporas, ¿sí? Por ejemplo, los colegios que originalmente enseñaban en ladino o en yiddish, tenían discusiones internas. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Perdemos toda esta tradición y esta riqueza cultural que recibimos de Europa o de los países? ¿Sí? ¿O buscamos esta visión sionista, y enseguida vamos a hablar de lo que es el sionismo, esta visión sionista y nos integramos todos y sabemos que el hebreo, como recién te preguntaba, ¿a qué colegio vas? Al hebreo, ¿sí? ¿Por qué vas al colegio hebreo? Y porque el hebreo es aquel que ¿sí? que nos aglutina como nación, tanto en referencia al pasado, porque la Torá está escrita en hebreo, como con referencia a la identidad que tenemos ahora. Pero mientras vamos hablando, vamos a poner un poquito de manos en la masa. ¿Ok? Entonces, así que hacemos un pequeño break y necesito diferentes ayudantes voy a necesitar. Vení, campeón. Mira. A ver, lo que les cuento es lo siguiente. Vamos a utilizar, ¿sí? Un ingrediente que es el garbanzo, que tiene varias características. La característica, una, es que del garbanzo se puede hacer harina, pero también se puede hacer puré, se puede moler, poroto con rino, no sé. Se puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Hoy se usan muchísimo, pues, especialmente los veganos, usan muchísimo, y seguramente los que no comen mucha carne se pueden comer una hamburguesa, y este falafel también pueden hacer hamburguesa con la misma receta. Así que ya estoy mucho, digamos, mucho en una sola cosa. Pero es así. Para poder usar el garbanzo, lo que hicimos, lo pusimos en remojo, ¿sí? Desde ayer hasta hoy, porque si no, no se puede trabajar. Entonces, este garbanzo que tenemos aquí está remojado, y lo que vamos a hacer es, lo vamos a sacar, vas a sacarlo, pero sin el juguito, ¿eh? Vas a agarrar acá la cuchara y lo vas a poner acá adentro. Eso es todo, toda la historia. Tratar de que tenga poco juguito, pero si no, no pasa nada. ¿Ok? A ver, esa es la historia, ¿eh? La mayoría ya lo tengo hecho ahí, ya está molido, lo tengo, suena, la señora María nos ayudó, y Pepe nos ayudaron todo el día a molerlo, pero la idea es obviamente que veamos cómo se hace, y entonces uno pone el garbanzo ahí, se muele y con eso hace una harina. Si ustedes se olvidaron de ponerle el garbanzo, no se les ocurre cocerlo, porque si lo van a cocer no sirve para falafel. El garbanzo cocido sirve para hacer el hummus, ¿sí? Que ya lo compramos hecho, pero sirve para hacer el hummus. Una vez que se hierve, ¿sí? Se le saca el agua, se muele y con eso se hace hummus, que es la salsa que le ponen. O sea, con lo mismo tenés el plato y la salsa. Yo no sé si eso se puede, ¿no? Porque dice, no comerás el cabrito en la leche de su madre, no sé si puedo comer falafel con salsa de hummus, pero que es lo mismo. No, es un chiste. Pero bueno, la idea es que obviamente así vamos a poner, y sí se puede, ¿no? Se puede sin problema. Bueno, mientras vamos poniendo ahí, enseguida vamos a meter un poquitito de bulla, ¿sí? La idea obviamente es que, enseguida les vamos a dar la receta, la idea es que tiene una idea de que estos son sabores que son sabores del Mediterráneo. Pero vení, Efra, estábamos hablando entonces de los procesos de aliyá, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde nace esta idea? Y es cierto, venimos saliendo de Yom HaShoah y nosotros escuchamos mucho que el Estado de Israel existe gracias a que estuvo la Shoah antes. Pero como nos contaba el Rab Efra, desde el año 1881 que funciona el Congreso Sionista, ¿sí? Que hay reuniones de Congreso, ¿sí? Tenemos primero, segundo, tercero, varios congresos sionistas, y esto surge de una idea de tener una nación judía. Sí. El anhelo, el deseo de retorno a la tierra de Israel del pueblo judío existió siempre, desde que los judíos fueron exiliados a partir de la destrucción de los templos y las persecuciones que hicieron que después del año 132, después de la era común, con la caída de la fortaleza de Betar y la derrota de Bar Kokhba y su gente, digamos, ya no hubo más ningún estado independiente. Entonces, de alguna manera,
siempre existió ese deseo. Nosotros los judíos rezamos 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, mirando hacia Israel. En todas las oraciones está el anhelo, el deseo del retorno, de volver. Pero era un anhelo de tipo espiritual, que nunca se concretó a partir de un movimiento político como tal. O sea, el sionismo existió siempre, el anhelo de volver a Israel. Sionismo viene de Sion, deseo de retorno a Sion. Sion es un monte en Jerusalén, pero se entiende que cuando habla de alguien de Sion está refiriéndose a todo Israel. Entonces, es como movimiento, ya, incluso yo dije, hay una aliá en 1881, aliá me refiero a una oleada de inmigración. Pero el movimiento sionista como tal y el empuje para el establecimiento de un Estado de Israel como lo conocemos hoy, surge a partir de la visión de una persona, que fue Theodor Herzl. Theodor Herzl fue un abogado judío nacido en Budapest, que vivía después en Viena, en Austria, nació en 1860, y él no era un judío muy practicante ni muy metido en la vida comunitaria, pero él era un periodista, era abogado, pero trabajaba como periodista. Él estaba como corresponsal de un diario vienés en París, y él vio lo que se conoció como el proceso Dreyfus, que fue una acusación que se hizo a un oficial judío que pertenecía al ejército francés, que lo acusó de traición, de que él traicionó a Francia vendiendo o traspasando documentos a Alemania, con el que Francia y Alemania siempre tuvieron dificultades y enfrentamientos desde siglo XIX, incluso de antes. Entonces, en ese proceso, Herzl fue testigo de cómo la gente gritaba muerte a los judíos son traidores y hay que matarlos, y eso lo impactó enormemente, y él dijo, en un país tan culto y tan respetuoso, el país de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, que haya tanto antisemitismo, eso significa que los judíos tienen que tener su patria, su lugar donde vivir. Y entonces escribió un libro que se llamó El Estado Judío. Y ese libro, ahí él establece el sueño de establecer un Estado judío. Y ese libro lo sacó en 1896. Y él en 1897 convocó, él que no estaba ligado a nada, no era un dirigente comunitario ni nada por el estilo, él consiguió que llegaran delegaciones de todas las comunidades del mundo judío, porque el anhelo estaba, faltaba que alguien empujara eso, y él fue el que empujó. Convocó a un congreso que se llamó el primer Congreso Sionista Mundial, que se hizo en la ciudad de Basilea en 1897. Se cumplen en este año 125 años de ese congreso en Suiza, y allí se fundó la Organización Sionista Mundial, que se convirtió en el brazo del sionismo desde un punto de vista político. ¿Qué significa político? Herzl empezó una campaña, fue a hablar con el Kaiser de Alemania, con el primer ministro inglés, con el presidente o primer ministro de Francia, hasta con el Papa fue a hablar, todo para conseguir que se le entregara un territorio al pueblo judío donde establecer su patria. Y esto es interesante, un territorio, si no había... No, ni siquiera hablaba de Israel, hablaba de un territorio él, ni siquiera de la entonces Palestina. Entonces, él murió en 1904, muy joven, 44 años tenía nada más, pero él dejó ese impulso de la creación, y ya el movimiento sionista, a pesar que él murió, se alcanzó su independencia de la figura de Herzl, y a partir de ahí se hacían todos los años congresos sionistas, se crearon federaciones sionistas en casi prácticamente todos los países. Las comunidades judías crearon para empujar a la creación de un Estado judío. Y lo que tuvo un efecto muy importante fue para definitivamente establecer que sea la tierra de Israel, el lugar del pueblo judío, fue que luego de la Primera Guerra Mundial, casi al final, Inglaterra ocupa el territorio de la entonces Palestina, y por acción de la Organización Sionista y de la Federación Sionista Inglesa,
el gobierno inglés emite una declaración que se conoce como Declaración Balfour, por el cual establece que el gobierno de Su Majestad anhela el establecimiento de un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío. Y eso fue en 1917. Entonces, ya estando Gran Bretaña con un mandato en Palestina y estableciendo esa declaración, eso impulsó más al movimiento sionista y empezó paulatinamente una emigración hacia Israel, y el movimiento sionista siguió bregando políticamente para conseguir el establecimiento de una patria judía. Pero esto estamos hablando mucho antes de la Shoah, del Holocausto, mucho antes que Hitler llegara al poder en Alemania. Estamos hablando de otra época, ni se soñaba que eso podía pasar, que esa tragedia iba a suceder. Por lo tanto, no es que el Estado judío, que el Estado de Israel se estableció como consecuencia, sino que ya era un proceso que era irremediable, estaba en marcha ya. Una de las cosas que dijo Herzl es que si no en 5, en 50 años, fue muy visionario, ¿no? O sea, la idea era no solamente de la inminencia, sino que esto se venía. Vamos a seguir un poquito avanzando con eso. Vení, faltan 2 apretaditas más y mientras vamos avanzando... Espectacular, ¿ok? Acá tenemos un poquito más de 2 kilos de garbanzo, así que ya este garbanzo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Vení, caballero. Dale vuelta. Ahí está. ¿La cuchara? Sí, ahí te paso la cuchara. Ahí está. Muy bien, mientras terminamos de preparar la masa, mirá lo que preparaste, una barbaridad, hoy. Entonces, mientras terminamos de preparar eso, qué suerte que me trajeron ayudante hoy, esto estamos espectacular. Después le vas a comentar a tus amigos en el colegio que cocinaste con el rabo. Le vamos a poner perejil y cilantro, sí, todo, perfecto. Y cebolla picada. Sí, está fuerte. Esta preparación se hace en seco, pero siempre le guardamos un poquitito, no sabemos el nivel de humedad que puede guardar. Entonces, lo que haces, esto te queda una especie de harina, ¿sí? Pero tiene que tener cierta, humedad. En vez de ponerle agua, le pones el mismo agua donde dejaste los garbanzos, ¿sí? Así que huele. Ahora, entonces, una vez que tenemos esto, siempre tenemos que tener un poquito de pan rallado por si nos queda, y a veces hay gente que lo cree más crocante. No es fundamental, pero le da un sabor. Y lo que vamos a hacer ahora es que a esto le vamos a poner 3 bolsitas, son casi 3 kilos, le vamos a poner 3 bolsitas. ¿Alguien me ayuda a cortar esto? No sé si tiene para abrirlo. No, vamos. Acá con el cuchillo. O si hay tijera, mejor, mira, con la tijerita. Ahí está, ahí nos van a traer la tijerita y le vamos a poner eso. Y se ve que tenemos... acá tenemos una cuchara grande. Sí, enseguida vamos a ponerlo todo, con ganas. ¿Ok? Porque bueno, mientras vamos a seguir explicando, vamos a ir mezclando. Entonces tiene cilantro, tiene perejil. Esto es levadura. Claro, esto tiene levadura. Ahora sí vamos a pedir a alguien con más fuerza. Este va a ser un poquitito pesadito. ¿Alguien? ¿Quién nos ayuda a revolver? Ahí, te dejo descansar y me ayuda después a hacer las bolitas. Buenísimo. Vení. Buenísimo. Entonces, hay que ir mezclando. Entonces, ¿está muy pesadito o no? Sí. Está bien, no importa. Sí, ojo, que no haga mucha fuerza. Bien, la idea un poquitito de entender este proceso, el proceso de Aliot, el proceso de sionismo, es un proceso de sociedades que buscaban autodeterminación, ¿no? Entonces este concepto de autodeterminación también aparece en el pueblo judío con la idea de buscar un hogar nacional.
es interesante, nos contaba el Rabefra, así como existe, digamos, los ingleses nunca fueron políticamente correctos, o sea, escribieron la Declaración de Balfour y también la Carta Blanca que le escribieron a los árabes que vivían para ahí, o sea, ellos apuntaban a todos lados porque no sabían, tenían que estar bien con todo el mundo, y muchos de los problemas son heredados de, o sea, una herencia que nos dejaron, ¿sí? La bomba de tiempo que dejaron los ingleses en ese territorio. O sea, hay que reconocer que los judíos que vivían ahí, muchos vivieron por siglos y siglos. ¿Sí? Hay algunas familias que dicen que nunca se fueron de Israel, especialmente del norte. Estaban las ciudades de Safed, ¿sí? Había lugares donde siempre hubo familias judías, ¿sí? Cerca de los puertos. Pero empieza a haber un polo de atracción, también eso es para entender. ¿Sí? Israel o la zona de Palestina empieza a ser un polo de atracción. Llega gente, hay construcción, hay trabajo. O sea, basta mirar lo local. Si la sociedad empieza a crecer y le empieza a ir bien, empiezan a venir las migraciones. Entonces, la pregunta, y es muy interesante cuando uno... Está listo, Linda. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cuando uno dice, no, porque había tanta cantidad, o sea, no había límites, no había límites definidos. Sí había reinos en el mundo, pero no había límites definidos. Estaba el mandato inglés, estaban los franceses que se habían tomado la zona de lo que hoy sería el otro lado del Jordán, lo que sería Jordania, ¿sí? Hacia ese lado. Entonces, había una división de fuerzas europeas en una época, el final de la época colonial, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos con una zona muy, muy extraña, ¿sí? Pero obviamente empieza a surgir esta idea de que ahí se empieza a desarrollar y empieza a llegar migración, ¿sí? Si nosotros queremos definir si hay algún pueblo que vivía ahí, la respuesta es no, digamos, digamos, sin fronteras se vivió ahí durante muchísimo tiempo. Y eso también para entender un poquito la dimensión de lo que nosotros llamamos los conflictos que hay hasta hoy en día. Por otro lado, y es interesante que hace más de 100 años surge una institución llamada Keren Kayemet LeIsrael. El Keren Kayemet, que es una organización que se dedica a comprar terrenos para arborizar, o sea, para sembrar árboles. ¿Sí? Y que nace como una idea de llenar y plantar la tierra de Israel que tiene muchísimas aristas. Algunos dicen, bueno, esto era para poder comprar y comenzar a asentarse. Entonces, como no se podía comprar terreno para otras cosas, sí se compraba terreno para sembrar árboles. Pero es muy interesante porque si bien pudo haber nacido con esta idea de ir comprando lugares para sembrar árboles, a lo largo del tiempo mantuvo esa misión. O sea, si ustedes lo piensan, es la primera ONG que existe en el mundo cuyo único objetivo sea plantar árboles. Y Israel, hasta el día de hoy, es el único país en el mundo que aumenta cada año su cantidad de árboles en un mundo que está deforestando, ¿no? Entonces, no sabemos, digamos, cómo nació, digamos, si tuvo una intención diferente. Lo que sabemos que a lo largo del tiempo cumplió una función de conexión con la tierra de Israel, hasta tal punto que si ustedes piensan, cuando llegaron los primeros inmigrantes, se encontraron con un territorio abandonado, completamente abandonado. Si uno ve las ciudades hoy, piensa, uy, mira, claro, todo el mundo... Era un territorio abandonado, lleno de pantanos, ¿sí? Y con malaria, con una cantidad de enfermedades asociadas. Y, por ejemplo, uno encuentra algunas canciones que cantaba la gente, como por ejemplo, canciones sobre los eucaliptos. ¿Sí? Los eucaliptos que llegaron, se pusieron y se llevaban eucaliptos y se plantaban eucaliptos porque el eucalipto absorbe el agua y ayudaba a desecar los pantanos. Muchos años después eran un problema porque en Israel no hay agua. O sea, si acá en Chile decimos que no tenemos agua, en Israel realmente la falta de agua fue un tema gravísimo durante muchos años, porque obviamente dependían solamente de los ríos del Jordán y del lago Kinneret, y obviamente
eso termina en el Mar Muerto salado, que no sirve, digamos, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo traían agua? ¿Cómo transportaba el agua? El agua del Mediterráneo también es agua salada, así que al principio no les fue nada fácil. ¿Sí? Hoy en día hay desalinizadoras y una cantidad de estructuras, e inclusive están trabajando como para sacar agua del Mar Rojo y llevarla tanto a Israel como a Jordania. O sea, empieza a ser, digamos, beneficioso para los vecinos. Pero lo que nosotros leemos en la Torá, de que era un lugar que no tenía agua, bueno, para la cantidad de gente que vivía en la época bíblica era tolerable, pero para una sociedad que empezaba a crecer no era tanto. Entonces, pero interesante cómo se fue cambiando. El Keren Kayemet comenzó con esta idea de plantar árboles, después fue una unión para todos los judíos en la diáspora. Fíjense que es tradicional que si un niñito hace bar mitzvah, le plantamos a su nombre árboles en Israel. Y uno dice, mira, le dibujaron, o sea, no es que le dan un pergamino así de fantasía. Realmente con lo que uno paga se plantó el árbol allá. O sea, uno puede estar seguro que eso, si uno compró un árbol, ese árbol se plantó. ¿Sí? Y entonces es muy interesante porque hay una conexión. Primero hay una conexión espiritual que a lo largo de la historia salimos de Pesaj que decíamos el año que viene en Jerusalén al terminar el Seder. O sea, hoy en día me puedo tomar un avión e ir a Jerusalén, pero esto era inimaginable. Entonces, imagínense ustedes el traspaso que fue de convertir eso en realidad, y aquel que no podía viajar sabía que podía comprar un árbol y que él había plantado un árbol en Israel, ¿no? Entonces, hay una conexión impresionante. Lo mismo cuando alguien fallece también, o sea, en vez de comprar flores que se mueren, uno planta un árbol en Israel. Hay una conexión del ser humano. ¿Por qué? Porque también nosotros creemos, inclusive una persona judía, cuando se entierra en un cementerio judío, se le pone tierra de Israel. Un cementerio judío tiene que tener tierra de Israel. Siempre hubo una conexión, pero ahora es una conexión concreta. O sea, empieza a ser una conexión concreta y nosotros sabemos que podemos relacionarnos con eso. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir manos a la masa. ¿Sí? Ahora sí voy a necesitar más manos que ayuden. ¿Quieren? Chicos, grandes, no, acá, a ver, todos a trabajar. ¿Sí? Vengan un par que quieran trabajar y hay que ponerse guantes, porque no solamente hay que ponerse guantes para tocar la comida, sino porque el garbanzo deja olorcito en las manos. ¿Sí? Después vas a llegar al colegio y tus amigos te van a decir, algo pasó, así que hay que ponerse guantes. ¿Ok? Entonces, perdón, necesito más manos, acá. No se olviden que el viernes vamos a comer todo falafel en la sinagoga, así que hay varias bolitas que preparar. Sí, acá están, perdón, están muy cómodos sentados, todos a trabajar. Parece. A ver, este es el derecho de piso del curso, ¿no? Que es preparar los falafel. No se preocupen que una parte vamos a comer ahora. Y la idea es la siguiente. Si alguien me ayuda, porque ya estoy con guantes, si quiere conectar la freidora para que se vaya calentando, y vamos a hacer lo siguiente. Este tiene súper buena consistencia. La idea... A ver. Miren, la idea es tomar un poquitito así de masa y hacer una pelotita. No tiene más ciencia. O sea, no tiene ninguna más ciencia que esto. Lo que hicimos es, mezclamos el garbanzo con cilantro, con perejil, ¿sí? Y vamos haciendo bolitas y las vamos poniendo acá. Pero apriétenlas con gana. Tiene la cebolla picada, ¿sí? Le pusimos un poquitito de levadura, gracias caballero, le pusimos un poquitito de levadura. Y si quieren en casa le pueden poner también comino. Tiene sal y tiene... Ahora los vamos a probar cómo quedaron, a ver si tienen suficiente sal. Así no lo podemos probar en seco, pero vamos a ver si tiene suficiente sal. Ok, mientras entonces... un poquitito más chiquititas, un poquitito más chicas, porque si no... Es que... Así, de este tamaño. Ahí está.
pero está bien, hacen así y las aprenden más. Si quedaron más grandes no pasa nada, enseguida. ¿Ok? Sí, hay que trabajar, así entramos en calor esta noche fría. Entonces, bueno, una de las cosas principales que nosotros tenemos con respecto justamente a pensar en Yom Ha'atzmaut es todas estas aliot, ¿sí? Primero nos contaba el Rabbi Efra acerca de la aliá de los judíos. Lo primero fueron rusos, ¿sí? Y se encontraron con un estado que tenía que empezar. Algunos hablaban yiddish, después empezaron a hablar hebreo, y una vez que se definió esta identidad, comenzó también un proceso de lo que se llama en hebreo klitá, la absorción. ¿Sí? ¿Y qué es la absorción de los inmigrantes? Es una sociedad, ¿sí? Es una sociedad que se ocupa, es una sociedad que se ocupa de incorporar. Es una sociedad que se ocupa de incorporar a sus migrantes a través de darle las herramientas que necesitan, tanto idiomática como estructural, para que puedan adaptarse a la sociedad que llegaron. El proceso de clita, más chiquito, la mitad de eso, mira, de ahí sacas 2. Eso es bien judío, pero... así que ya vamos a... Pero no, la idea es que si no, la parte de adentro va a quedar sin hacerse. Entonces, la clitá es muy importante porque le permite a aquel migrante que llega ser absorbido por la sociedad donde llegó. Y de alguna forma no que la sociedad se tenga que adaptar al migrante, sino que el migrante tenga las herramientas para poder desarrollarse. ¿Sí? Y por lo tanto ustedes deben haber escuchado a lo largo de la historia tanto de gente que va a estudiar Israel o gente que llega a vivir Israel y tenía casi organizada la vida del lugar donde iba a vivir, las clases que iba a tener, cómo se iba a poder adaptar e inclusive para la búsqueda laboral. Bueno, y todo eso fue el proceso para integrar a toda la inmigración que llegó durante todos esos años hasta el año 48. Después del 48, la inmigración con el establecimiento del Estado de Israel se abrió totalmente y por lo tanto llegaron miles y miles de judíos. Bueno, estas aliot llegaron hasta el año 1939, hubo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y finalmente la quinta aliá. Esa es la denominada la última de las oleadas de inmigración antes del establecimiento del Estado de Israel. En el año 1939 se terminó la última de esas aliot. ¿Por qué? Porque empezó la Segunda Guerra Mundial y los ingleses, como había explicado Dani, cerraron la inmigración porque pusieron lo que se llamó un libro blanco, que es una cuota muy pequeña de inmigración. Entonces solamente se podía inmigrar a Israel en aquellos años o de manera ilegal o de manera en cantidades muy, muy pequeñas. Luego de la Segunda Guerra Mundial y lo que significó la Shoah, empezó una inmigración ilegal importante porque todos los judíos que estaban desplazados y que sobrevivieron a lo que fue el Holocausto, se organizó todo lo que se llamó la Aliyá Bet, o la Aliyá ilegal, que era llegar de manera no oficial o no organizada a las costas de Israel. Bueno, en el año 1948 finalmente terminaba el mandato británico. ¿Qué significa terminaba el mandato británico? Los británicos recibieron, ellos de hecho ocuparon la tierra de Israel como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo muy cerca la tierra de Israel de ser tomada por los nazis. ¿Por qué? Porque los cuerpos
African Corps, que se llamaba, los cuerpos africanos. Los nazis desembarcaron en el norte de África con el famoso general Erwin Rommel y estuvieron cerca de llegar a ocupar Egipto, y de Egipto no les quedaba más que cruzar el canal del Suez y llegar a Israel. Pero por suerte el general Montgomery los detuvo en una famosa batalla, el Alamein, y eso significó la posibilidad de que la comunidad judía que vivía en la entonces Palestina se salvara. Ahora, la Sociedad de las Naciones, en el año 1000, que fue una especie de ONU que se creó pero que no tuvo éxito, se creó después de la Primera Guerra Mundial, estableció en 1922 que los territorios de Medio Oriente que estaban en manos de los turcos. ¿Por qué? ¿Qué ocupó Gran Bretaña en 1917 en la Primera Guerra Mundial? Toda esa zona estaba en manos del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se derrumba como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y sus territorios se desmembranan. Y entonces lo que era entonces Egipto, la entonces Palestina, lo que hoy es Jordania, en aquella época se llamaba Transjordania, es ocupada por los ingleses, y ellos reciben de esta Sociedad de las Naciones el mandato sobre esa región. ¿Qué significa el mandato? Que ellos gobiernan esa región por ahora. Lo mismo en el norte, Líbano y Siria, quien recibe el mandato es Francia, esos territorios. Por eso siempre hay una relación Líbano-Siria más estrecha con Francia. Ahora, el mandato se iba renovando, pero finalmente, como consecuencia de la acción de la diplomacia judía y también por presión de los países árabes, a quienes, como dijo el Rabdani, los ingleses actuaban a dos puntas. A los judíos les dieron la declaración Balfour, pero por otro lado a los árabes, a través de Lorenz de Arabia y otros, le prometieron que iban a tener un solo Estado árabe en todo el Medio Oriente. Entonces, tanto los judíos como los árabes presionaron cada uno por el establecimiento de su propio Estado. Hubo muchos hechos de violencia, entonces finalmente se propone un plan de partición de la entonces Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado judío. Eso se vota en las Naciones Unidas en la Asamblea General el 29 de noviembre de 1947 y es aprobado. Y por lo tanto se dice que el 15 de mayo de 1948 termina el mandato británico sobre la entonces Palestina, y entonces cuando se va acercando la fecha, los ingleses se van sin ningún tipo de organización, sin dejar establecido nada. Ellos, chao, termina el mandato y el último barco va a salir el sábado 15 de mayo de 1948 con el último contingente y con el último alto comisionado inglés que estaba en Palestina, y que Dios los ampare a los que se quedan. Y entonces el autogobierno judío se prepara, los judíos aceptan inmediatamente el plan de partición y lo votado el 29 de noviembre, los árabes no quieren ningún Estado judío, y entonces se produce el viernes 14 de mayo de 1948, el movimiento sionista, a través de la Agencia Judía, declara la independencia del Estado de Israel. Eso se hace en Tel Aviv, en la municipalidad de Tel Aviv. Hoy en día eso es un museo que está puesto exactamente como las sillas que ocuparon todos los que estaban allí, y David Ben Gurión lee la Declaración de la Independencia y establece el primer Estado judío después de 2000 años, primer Estado judío independiente. La capital es Jerusalén, y se establece, y inmediatamente estalla la guerra de independencia porque todos los países árabes atacan a Israel esa misma noche. Muy bien, vamos a interrumpir un poquitito. Mientras tanto, acá ya quedaron listas. Ahí vamos a mostrar. ¿Quién quiere mostrar ahí?
quedaron listas, preparadas las bolitas, ¿sí? Del falafel, hay que mostrarlas ahí en la cámara, ¿ok? Y por supuesto, lo que vamos a hacer es ponerlas en la freidora. ¿Sí? Si no tienen freidora, lo pueden achatar y lo pueden hacer en una, sí, lo pueden hacer en una sartén, ¿sí? Pero tiene que estar achatadito para que se pueda hacer bien de los dos lados, pero acá en la freidora se hace rápido. Si alguien lo quiere guardar en el freezer, se pone un poquitito, se deja armadito, se guarda y se cocina. Pero las voy a hacer así, vamos a comer solamente, pero ahí seguimos sentados. Estábamos en la declaración de la independencia de Israel, un elemento importante porque va asociado, y lamentablemente, como nos decía el Rab Efra, va asociado también a conflictos bélicos, porque obviamente se declara un Estado y a los vecinos no les gusta. Okay. Vieron que ustedes van, si ustedes van a Israel y van a cualquier carrito y dicen, ¿cómo hace? O sea, la verdad es que, dicen, no, o sea, la verdad es que es tan fácil hacer esto que tampoco se necesita tanta parafernalia para hacerlo. ¿Sí? Una buena freidora nada más y con eso se hace el falafel. Ahora, el falafel se come con un pan especial, que es el pan pita. ¿Ok? El pan pita es muy tradicional, eso sí realmente es tradición árabe, pero obviamente lo comemos con pan pita y comemos con hummus. Pero lo que hicieron los israelíes es que le agregan lo que lo llaman la ensalada israelí. ¿Qué es la ensalada israelí? Que es, pero está por ahí, hay que ir a buscarlo. Ahí está preparada, ahí la señora María. Que es generalmente tomate, pepino, y también se le pone un poquito se puede usar una salsa que se basa en base de tajina. La tajina es semillas de sésamo que se muelen, se hace una pasta, o se puede usar el yogur sin sabor y que le vamos a dar sabor, pero generalmente la gente no lo usa con lácteos para poderlo comer con carne o con lácteos. Yo voy a sacar eso y mientras seguimos acá, si alguien quiere preparar el yogur, solamente hay que abrirlo y agregarle un poquitito de sal, cilantro, perejil, toda esa. Ok, si lo quisiera poner en el freezer, lo sacaría así cuando está todavía a fresita, pero vamos a dejar un ratito más porque es para comer acá. Dale. A ver, vos podés hacer esto achatado, lo deberías sellar frito, le sacás bien el aceite y después lo podés, digamos, y te haces una hamburguesa de garbanzos sin ningún problema. La verdad, para hacer el falafel, sí, pero si no, te digo, lo podés achatar bien, lo pones en un molde, ¿sí? No necesita ningún aglutinante, porque finalmente lo bueno es que no le tenés que poner ni huevo, ni ninguna de esas cosas, o sea, le pones esto y ya de por sí se queda armado. Entonces esta es la ventaja que tiene. Los argentinos con la pizza le ponen una fainá que hacen con harina de garbanzo, ¿sí? Que lo hacen al horno, etcétera, y queda bastante esponjoso, pero o sea, ya lo utilizan casi como una harina. Sí, sí, sí. O sea, la fainá, y acá nadie hace fainá, que no es tan rico. Solamente las pizzerías argentinas, exactamente. Así que bueno, la idea es, fíjense con todo lo que nos vinculamos. Ahora, hay una parte que no hablamos, hablamos de Israel, de su idioma, de su migración, etcétera, ¿sí? Y es interesante que uno dice, bueno, ¿y hay música israelí? ¿Sí? Hay música. ¿Qué son los sonidos israelíes? Es interesante porque la música israelí es muy oriental, ¿sí? Y ahí sí la influencia local tiene un peso tanto para los instrumentos que se usan como para el tipo de canciones. Si bien hay judíos de todos lados, ¿sí? y hay cantantes internacionales, sí tiene una preeminencia los sonidos orientales en la música israelí, y especialmente si uno va a la Tajana Merkazit, si uno va a la estación de metro, bueno, así como acá uno puede escuchar reggaetón, ¿sí? En la estación de buses en Israel vas a escuchar música oriental.
Vamos a sacar esto. Sí, ya hay olorcito. Ok, ya te sale la primera camada. La idea es que se vayan haciendo, preparando, si quieren, ¿no? Si se pueden ir preparando el pancito con... Sí, ahí está. A ver, vamos a mostrar cómo quedó acá a la cámara. Para que... Okay. Hago una cosa. Ábremelo. Ok. Entonces, mientras vamos a seguir, esto tiene... ¿Sí? Así que, mientras tanto, le vamos a seguir poniendo esto acá. Extra que te dejo el link, mientras pongo acá la segunda camada. ¿Viste que se quedó más batido? Muy bien. Las comprimieron bien, quedaron bien. Bueno, sí, realmente es difícil. Hay una influencia oriental muy grande. Es difícil hablar de qué comí, como decía el Rav Dani antes, si hay comidas que son específicamente de origen judío, porque las típicas comidas que comen los judíos de Europa Oriental en realidad son comidas que comían, que come también qué sé yo, lo habrán escuchado de los vareniques o los knishes. Ese tipo de comida es la misma comida que come el campesino polaco no judío. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el caso de las comidas que son típicas de los judíos sefaradín. Son muchas comidas que son las mismas comidas que comían los árabes. Por ejemplo, entre los judíos orientales que se come lahmacun, no sé si escucharon, o kipe, ese tipo de comida es la misma comida que comen los árabes. Y no sé, me imagino que en el caso de la comida sefaradí de los judíos de Turquía, ¿no? También es algo muy similar a lo que come el turco, y los dulces que le llaman dulces turcos o dulces árabes son los mismos dulces o el mismo tipo de comida que comen. Hay poca comida, tal vez el pescado llamado quizás sea de tradición judía sola, el gefilte fish, el pescado relleno, o tal vez la jalá sea un tipo de creación del pueblo judío, el pan trenzado, pero fuera de eso es difícil encontrar comidas propiamente de los judíos. Es decir, evidentemente hubo una influencia cultural y gastronómica de los lugares en donde los judíos vivieron por siglos. Y quizás en Israel se va a ir forjando, se necesitan muchas décadas, yo diría siglos, para que se vaya forjando una cultura propiamente israelí, ¿no? Para que sea algo particular. Son siglos para que se vaya desarrollando algo así. Pero digamos que el falafel se ha incorporado a la vida del israelí, forma parte ya de su idiosincrasia. ¿Se puede probar algo? Sí, obvio, hay que probar, hay que probar. ¿Eso tiene solamente sal, el cilantro? Y un poquito de pimienta. Ahora, bien, lo que nosotros también conocemos, ¿sí?, que es muy común, son los bailes israelíes. Lo interesante que si, especialmente los más viejitos, nos acordamos que cuando nosotros éramos chicos íbamos a un bar mitzvah y todos hacían bailes israelíes y había típicos pasos israelíes que algunos se lo atribuyen a tipos de baile que nacieron en los kibutzim, bailes generalmente alrededor de una fogata, ¿sí?, como elementos de unión, y que después, bueno, obviamente los coreógrafos transformaron. Pero durante mucho tiempo hubo lo que se llamaban los bailes típicos israelíes, que no sé si eran típicos israelíes, pero se volvieron típicos israelíes como coreografías y que también eran un elemento identitario para alguien cuando quería relacionarse con Israel. Entonces, una forma de festejar Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, era a través de bailes israelíes, la música de esos bailes se convertía en música israelí, y por supuesto, nuestra participación. ¿Y cuáles son los símbolos de Israel? ¿Sí? ¿Cuáles son los símbolos de Israel? La bandera, muy bien. ¿Quién sabe de dónde surge la bandera? ¿Y cuándo surgió la bandera? ¿Nadie? Dale.
No, es el Estado de Israel surgió hace más de 70 años, en el 48. Los símbolos judíos en realidad no surgen del Estado de Israel, sino son pre-Estado de Israel y tienen que ver con el movimiento sionista. O sea, la bandera de Israel hoy día es la bandera que tenía el movimiento sionista, que en uno de sus primeros congresos, ya sin Herzl, estableció la bandera del movimiento sionista. Se dice que la persona que lo trajo inspirado en el talit, en los colores del talit, fue David Wolfson, que fue un gran dirigente sionista y fue presidente de la Organización Sionista Mundial. Estamos hablando en los primeros años del movimiento sionista, posteriormente a la muerte de Herzl. Y esa es la bandera que tomó el Estado de Israel y que era parte del movimiento sionista. Y por suerte tomó un talit que tenía azul. Sí, podía tomar negro. Otro símbolo que se les ocurre, por ejemplo, el himno, la tikva. El Atikva también era el himno del movimiento sionista. Fue escrito, estamos hablando ya del siglo XIX, todavía, fin del siglo XIX, por un poeta, escritor que se llamaba Naftali Herz Imber. Él escribió el Atikva. Se dice que la música está inspirada en música de un compositor chico, ¿sí? Smetana, creo que es la Moldava de Smetana, aunque otros dicen que corresponde a una canción popular en la cual también se inspiró Smetana para hacer la Moldava. La Moldava. Lo cierto es que era de hecho circulan videos de mucho antes de la creación del Estado de Israel donde se canta el Atikva, o sea, era parte del himno del movimiento sionista. Cuando se creó el Estado de Israel se lo adoptó como el himno del Estado de Israel. Hay otros símbolos que tienen que ver con la historia del pueblo judío. Por ejemplo, el escudo. El escudo es una menorá. La menorá es un símbolo que forma parte del pueblo judío, está en la Torá. La menorá se le agregó unas ramas de olivo que simbolizan la esperanza de paz, ¿no? Pero básicamente la menorá es algo que figura en la Torá. Lo mismo en la bandera de Israel se incorporó el Maguen David, que si bien no es algo que aparece en la Torá, aparece recién en la Edad Media, se incorporó al pueblo judío. No se sabe exactamente el significado, pero lo cierto es que son dos triángulos que parecerían que están uno tirando hacia lo espiritual, hacia el cielo, y el otro hacia la tierra, con una especie de equilibrio, pero que es muy anterior al surgimiento del movimiento sionista, que también se incorporó en la bandera de Israel. Esos son los símbolos, yo creo, los más conocidos que tiene el Estado de Israel. Y Maguen David siempre entendía de que era parte del escudo del rey David. Sí, a ver, no está escrito en ningún lado. Hay una tradición que dice que era el escudo, por eso es Maguen David, que era el escudo que usaba el rey David. Incluso hay midrashim que dicen que el rey David, cuando lo perseguía, Saúl se escondió en una cueva y los soldados estaban entrando una cueva por cueva y lo iban a atrapar, y entonces una araña tejió rápidamente una tela araña con la forma del escudo de David, y entonces cuando llegaron los soldados que lo buscaban dijeron: no, acá hay una telaraña, acá nadie entró hace mucho, si no, no habría telaraña. Entonces se fueron. Entonces el rey David, en agradecimiento al formato que tenía la araña, que tenía la forma de una estrella, así de dos triángulos, dijo: este va a ser en el futuro, cuando yo sea rey, mi timbre, mi escudo. Y entonces dicen que también Salomón tomó ese escudo, era como el timbre que usaba como un rey, era la firma de los reyes, los timbres, digámoslo. Pero
Más que eso no sabemos, desaparece después por mucho tiempo y vuelve a aparecer hacia el siglo XI o XII. Aparte se dice que la estrella esta que nosotros conocemos Maguen David formaba parte de símbolos de otros pueblos, ¿sí? Entonces, pero después a partir del siglo XI-XII empieza a aparecer en las tumbas, en las sepulturas, en los monumentos de sepultura, la estrella de David, y paulatinamente se convierte en parte de la tradición del pueblo judío. Pero, vuelvo a decir, son todos relatos que hay alrededor de eso, pero no tiene la fuerza de la menorá, que es algo que aparece en la Torá. Lo segundo es que la menorá también aparece en el arco de Tito. No es cualquiera la menorá que se usa, sino que la menorá, la forma de la menorá, que no tenemos idea cómo era, pero podemos suponer que es la del arco de Tito, que recuerda la expulsión de los judíos, digamos, la conquista de Jerusalén. Entonces, de alguna forma, la idea de tomar esa menorá es como la recuperación de la nacionalidad perdida aquel entonces. Esto es lo que hablábamos antes, recuperar lo del pasado que tiene que ver con el futuro. Y lo segundo, con respecto al Maguen David, es que la incorporación del Maguen David también, y ahí sí hay una impronta. Nosotros recordamos que durante la guerra imponen al pueblo, más allá de que, si era que nosotros teníamos muchas cosas en el mundo judío que tenía Maguen David, pero hay una imposición al judío de utilizar el Maguen David y se vuelve un símbolo nacional. O sea, me lo impusieron, pero bueno, ahora desde otro lado yo tengo este Maguen David que representa mi independencia, ¿no? Entonces también es como la contracara, más allá del proceso histórico, si era un símbolo judío o era un símbolo de otras tradiciones, cada símbolo va tomando y va siendo asociado, ¿sí? Entonces, si yo muestro un Maguen David, todo el mundo va a decir, es judío. No importa que haya existido y que hay muchos templos, y ustedes van a encontrar millones de iglesias que tienen el Maguen David. Lo mismo que, lamentablemente, una cruz esvástica dice, no, porque es un símbolo de las culturas hindúes, pero si alguien me quiere poner eso, hoy en día ya no lo puede usar porque ya hay una representación y uno directamente se va al mundo nazi. Entonces hay que tener mucho cuidado también y finalmente los símbolos van tomando una identidad propia. Así es. Por si acaso el arco de Tito es un arco que está en Roma, ¿sí? Los romanos hacían esos monumentos con forma de arco para celebrar o conmemorar sus éxitos, y eso está al lado del Coliseo, ¿sí? Así que si van a Roma y visitan el Coliseo, al lado, en ese sector está el arco donde está que se construyó en el año 81 para celebrar el triunfo de Tito al ocupar Israel y Jerusalén, y hay bajorrelieves, o sea, está grabado en todo eso, escenas del triunfo de los romanos, y ahí aparece cómo se llevan el botín del templo, y está cómo se cargan una menorá, un candelabro. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tener que comprar una freidora más grande para que se pueda hacer. Ah, bueno, pero... No, pero está bien. No, igual ya para comer ahora tenemos. Ahora el resto lo estamos haciendo para que quede para el para el viernes, que no se olviden. Los que no vinieron hoy y están en la cámara, ¿sí? Van a pagar el derecho de piso, pero los esperamos el viernes para festejar Yom Ha'atzmaut. Así que bueno, esta es un poquito la idea, no solamente cocinar es la forma de divertirnos, pero lo más importante es poder compartir un poquitito la historia. O sea, la historia se hace presente. Entonces, finalmente, cuando uno está metiendo las manos y haciendo falafel, dice, no, esta es tradición israelí. La respuesta es, sí, es tradición israelí, pero nos conecta a nosotros con nuestra historia y con una realidad importante de Israel. El saber absorber, ¿sí?, de todas las tradiciones y transformarla en una tradición propia. Tomar de las tradiciones pasadas y volverlas en tradiciones presentes y futuras. Así que nos saludamos generalmente, no es una fiesta religiosa, es una fiesta nacional, pero incluimos ciertos rezos y nosotros en todos los servicios matutinos rezamos por el bienestar del Estado de Israel, que es la garantía, ¿sí?, de justamente lo que vio Dreyfus y que le asustó, que necesitamos un hogar nacional, es nuestra garantía de vida en cualquier lugar del mundo como ciudadanos de primera. Y por eso nos saludamos y decimos Hag Ha'atzmaut Sameach, la festividad de Yom Ha'atzmaut que sea con alegría. Así que Hag Ha'atzmaut Sameach, saludo a los que están ahí y nosotros nos vamos a comer.
שמאמין לא מפחד את האמת